Simeón, uno de los 12 hijos de Jacob, es una figura clave en la historia de Israel y el patriarca de una de las 12 tribus. Simeón, junto a su hermano Leví, es recordado por su furiosa venganza tras la humillación de su hermana Dina, cuando ambos tomaron justicia por mano propia en Siquem, un acto que dejó profundas consecuencias para su familia. Posteriormente, Simeón también juega un papel importante en la narrativa de José, cuando fue tomado prisionero en Egipto, como garantía de que sus hermanos regresarían con Benjamín. En este video, exploraremos la vida de Simeón, sus momentos de venganza, redención y su lugar en el legado de las tribus de Israel. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir la compleja y fascinante historia de Simeón, hijo de Jacob. En Génesis 29:33 se narra: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto el Señor oyó que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Simeón es el segundo hijo de Jacob y Lea. En este momento, Jacob ya había sido engañado por su suegro Labán para casarse primero con Lea, aunque su amor verdadero era Raquel. Debido a este favoritismo hacia Raquel, Lea se sintió no amada y menospreciada. Cuando dio a luz a su segundo hijo, lo llamó Simeón, un nombre que significa Dios ha oído, en referencia a su clamor por la atención de Jacob. Este evento inicial en la vida de Simeón revela mucho sobre las complejas relaciones familiares en la casa de Jacob. Lea, al darle este nombre, expresa su esperanza de que Dios haya escuchado su aflicción y que, a través de este hijo, Jacob finalmente la ame y valore más. Sin embargo, la tensión en la familia ya es evidente, con celos y rivalidades no solo entre las esposas de Jacob, sino también entre sus hijos, que eventualmente tendrán un impacto significativo en la historia de José. Simeón nació en una familia marcada por la competencia y los celos, tanto entre sus padres como entre los hermanos. Este contexto de rivalidad afectará profundamente la vida de Simeón y de sus hermanos, lo que nos enseña la importancia de un entorno familiar saludable. La historia de su nacimiento y el nombre que recibió también nos recuerda cómo las circunstancias y las emociones humanas pueden influir en las decisiones familiares y en las relaciones. Lea, a pesar de sentirse despreciada por Jacob, reconoció que Dios estaba al tanto de su dolor. Esto nos muestra cómo, incluso en medio de situaciones difíciles, Dios escucha los clamores de aquellos que se sienten rechazados o ignorados. Aunque Lea buscaba el amor de Jacob, fue el amor de Dios el que le dio consuelo en su aflicción. La vida de Simeón comienza en medio de un conflicto familiar, lo cual nos invita a reflexionar sobre las dinámicas familiares y las rivalidades que a menudo surgen cuando hay favoritismo o competencia. Como cristianos, debemos esforzarnos por promover la paz, el amor y la equidad en nuestras relaciones familiares, evitando que la envidia o los celos nos dividan. Además, esta primera parte de la historia de Simeón nos recuerda que Dios escucha nuestro clamor, incluso cuando nos sentimos menospreciados o ignorados. Lea encontró consuelo en el hecho de que Dios estaba con ella, y esto nos anima a poner nuestra confianza en Él en medio de nuestras propias luchas emocionales y familiares. Dios no solo oye nuestras súplicas, sino que también interviene en nuestras vidas, muchas veces de maneras inesperadas. La historia de Simeón, desde su nacimiento, es un ejemplo de cómo la intervención de Dios en los momentos difíciles puede tener repercusiones importantes en el futuro. En Génesis 37:4 se narra: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Jacob, su padre, había mostrado un favoritismo abierto hacia José, ya que era el hijo de Raquel, su esposa amada. Este favoritismo fue evidente cuando Jacob le regaló una túnica de colores a José, un símbolo de distinción y preferencia. Este gesto generó un profundo resentimiento entre sus hermanos, incluido Simeón, lo que creó una fractura en la familia. Los celos de Simeón y sus hermanos hacia José fueron alimentados no solo por el favoritismo de Jacob,
sino también por los sueños proféticos que José compartía con ellos, en los cuales él se veía como una figura de autoridad sobre sus hermanos. Simeón, siendo uno de los hermanos mayores, habría sentido que su posición en la familia estaba amenazada por José, el hijo menor que ahora gozaba de un estatus privilegiado ante su padre. Este conflicto interno creció hasta convertirse en un odio hacia José, que los llevó a planear su traición. Este resentimiento pone en evidencia la tensión que existía en la familia de Jacob, un hogar lleno de conflictos por las preferencias y el favoritismo del patriarca. Simeón, junto con los otros hermanos, comienza a aborrecer a José, incapaz de hablarle con paz o respeto. La historia de Simeón y sus celos hacia José es un recordatorio de cómo las emociones negativas, como la envidia y el resentimiento, pueden corromper nuestras relaciones, especialmente dentro de la familia. Simeón, quien debió haber sido un protector y guía como hermano mayor, se dejó llevar por el odio y el rencor, lo que lo llevó a planear contra su propio hermano. El favoritismo de Jacob también tuvo un impacto destructivo en la dinámica familiar. La parcialidad hacia un hijo sobre los otros fue un catalizador que fomentó rivalidades en lugar de promover la unidad. Como padres y miembros de una familia, debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones y decisiones pueden influir en las relaciones entre nuestros hijos o seres queridos. Dios nos llama a actuar con justicia y equidad, sin mostrar preferencias que dividan. Los celos y la competencia entre hermanos es un tema recurrente en la Biblia, desde Caín y Abel hasta los hijos de Jacob. En cada caso vemos que estas emociones no solo traen división, sino que también alejan a las personas de la voluntad de Dios. Como cristianos, estamos llamados a rechazar el odio y la envidia, y en su lugar buscar la reconciliación, el perdón y la paz en nuestras relaciones. Este pasaje también nos recuerda la importancia de la justicia y la imparcialidad en nuestras familias. Si somos padres, es esencial no mostrar favoritismo hacia nuestros hijos o seres queridos, ya que esto puede sembrar discordia y celos. Debemos esforzarnos por actuar con equidad, reconociendo el valor y las fortalezas de cada persona sin crear comparaciones injustas. En Génesis 37, 19, 20 se narra: «Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Un día, cuando José fue enviado por su padre Jacob a ver cómo estaban sus hermanos en el campo, estos vieron la oportunidad perfecta para actuar en contra de él. Al verlo acercarse, lo llamaron el soñador, con sarcasmo, burlándose de los sueños que José había compartido, en los cuales él se veía reinando sobre ellos. La ira y el resentimiento eran tan profundos que los hermanos, incluidos Simeón, inicialmente planearon matarlo y deshacerse de él para siempre. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, sugirió echarlo en una cisterna vacía, en lugar de matarlo directamente, con la intención secreta de volver luego y rescatarlo. Aunque Simeón y los demás aceptaron esta idea, posteriormente optaron por vender a José a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí, obteniendo así beneficio de su traición. Finalmente, idearon un engaño para hacer creer a Jacob que José había sido devorado por una bestia salvaje. La conspiración contra José muestra hasta qué punto el pecado del odio y los celos puede consumir a una persona. Simeón, junto con sus hermanos, permitió que su corazón se endureciera tanto que llegaron a planear el asesinato de su propio hermano. Aunque finalmente no lo mataron, su decisión de venderlo como esclavo y engañar a su padre fue un acto de traición extrema. Este relato es una advertencia clara sobre cómo los pensamientos de rencor, si no se confrontan y manejan a tiempo, pueden llevar a actos destructivos. El odio que Simeón y sus hermanos tenían hacia José no solo afectó a José, sino también a toda la familia, incluyendo a su padre Jacob, quien quedó devastado por la aparente pérdida de su hijo amado. Cuando dejamos que la ira y los celos crezcan en nuestro corazón, no solo dañamos a los demás,
sino que también destruimos nuestra paz interior y nuestras relaciones más importantes. Es importante notar que aunque Simeón y sus hermanos pensaron que estaban actuando de manera astuta, al deshacerse de José, no contaban con la soberanía de Dios. Dios usó esta traición para cumplir su plan mayor, llevando a José a Egipto, donde sería exaltado y finalmente salvaría a su propia familia del hambre. Este relato nos muestra que, incluso cuando los humanos actúan con maldad, Dios puede redimir la situación y usarla para bien. La conspiración de Simeón y sus hermanos nos enseña lecciones clave sobre el poder destructivo de los celos, la ira y la traición. Como cristianos, debemos estar alertas ante cualquier señal de resentimiento o envidia que comience a crecer en nuestros corazones. Jesús nos llamó a vivir en paz con los demás y a perdonar, incluso a aquellos que nos ofenden. Mateo 5, 23, 24. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Simeón y sus hermanos dejaron que el enojo se apoderara de ellos, lo que abrió la puerta a la traición. Además, la historia de Simeón y José nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. El engaño de los hermanos no solo trajo sufrimiento a José, sino que también causó un profundo dolor a Jacob. Como seguidores de Cristo, debemos ser conscientes de cómo nuestras decisiones y acciones afectan a los demás y esforzarnos por vivir de una manera que promueva el amor y la unidad en nuestras relaciones. En Génesis 42, 6 se narra: «Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro en tierra». Años después de que Simeón y sus hermanos vendieran a José como esclavo, las circunstancias cambian radicalmente. José, ahora en Egipto, ha ascendido al poder como gobernador, después de haber interpretado los sueños del faraón sobre una gran hambruna que azotaría la región. Bajo su administración, Egipto ha acumulado grandes reservas de alimentos, lo que atrae a muchas personas de las tierras circundantes, incluidas las de Canaán, donde viven Jacob y sus hijos. La hambruna afecta profundamente a la familia de Jacob, y él envía a sus hijos, excepto a Benjamín, a Egipto para comprar alimento. Lo que los hermanos no saben es que la persona a cargo de la distribución de los suministros en Egipto es su propio hermano José, a quien traicionaron muchos años antes. En este momento, se cumple el sueño que José había tenido cuando era joven. Sus hermanos llegan ante él y se inclinan en reverencia, sin reconocer que están frente a aquel a quien vendieron como esclavo. Este encuentro marca un giro inesperado en la vida de Simeón y sus hermanos. Aunque no reconocen a José, él sí los identifica de inmediato. En lugar de revelar su identidad, José decide ponerlos a prueba para ver si han cambiado con el tiempo, o si siguen siendo los mismos hombres que lo traicionaron. Esta prueba comienza con una confrontación en la que los acusa de ser espías y los somete a una dura interrogación sobre su familia y su historia. Este encuentro con José en Egipto es una oportunidad para que Simeón y sus hermanos enfrenten las consecuencias de sus acciones pasadas. Durante años, ellos han vivido sin saber el destino de José, creyendo que lo habían eliminado de sus vidas para siempre. Sin embargo, este encuentro pone de manifiesto que, aunque el pecado puede parecer oculto durante un tiempo, tarde o temprano, debemos confrontar nuestras decisiones y sus repercusiones. José podría haber tomado venganza en este momento, ya que tenía todo el poder sobre sus hermanos. Sin embargo, decide actuar con sabiduría y probarlos primero, mostrándonos una importante lección sobre el perdón y la justicia. A menudo, Dios nos da oportunidades para enfrentar nuestro pasado, no para castigarnos, sino para guiarnos hacia el arrepentimiento y la reconciliación. La reacción de los hermanos al inclinarse ante José, sin saber quién es, refleja la soberanía de Dios en el cumplimiento de sus planes. Lo que parecía una tragedia, la venta de José, se convierte en el medio a través del cual Dios preserva a la familia de Jacob.
Aunque Simeón y sus hermanos actuaron mal, Dios usó sus acciones para un propósito mayor, algo que José comprendería más adelante. El encuentro de Simeón y sus hermanos con José en Egipto nos recuerda que, aunque a veces huimos o tratamos de enterrar nuestros pecados y errores, Dios nos confronta con nuestras acciones en el momento oportuno. Como cristianos, debemos ser conscientes de que el arrepentimiento y la restauración son esenciales para la reconciliación con Dios y con los demás. Simeón y sus hermanos llegan a Egipto buscando alimento, pero lo que realmente encuentran es una oportunidad para redimir sus errores del pasado. En la vida, a veces enfrentamos situaciones en las que Dios nos permite confrontar nuestros errores, no para condenarnos, sino para darnos la oportunidad de cambiar, de buscar perdón y de corregir nuestros caminos. Además, este pasaje nos enseña sobre el poder del perdón. Aunque José tiene el poder de castigar a sus hermanos, en lugar de buscar venganza, busca pruebas de su arrepentimiento y transformación. Nosotros también, cuando enfrentamos a aquellos que nos han herido, debemos seguir el ejemplo de José, actuar con misericordia y buscar la reconciliación, recordando que la venganza pertenece a Dios, no a nosotros. En Génesis 42:24 se narra: «Y se apartó de ellos, y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó a Simeón, y lo aprisionó a vista de ellos». Después de que los hermanos de José llegan a Egipto y son confrontados por él, José decide probar su sinceridad y ver si han cambiado desde que lo vendieron como esclavo. Aunque ellos no reconocen a José, él está profundamente conmovido por el reencuentro. En este punto de la historia, José retiene a Simeón como prisionero, mientras los otros hermanos regresan a Canaán con provisiones y la instrucción de volver con su hermano menor, Benjamín, si quieren recuperar a Simeón. José, al ver a sus hermanos, se emociona profundamente, pero todavía no revela su identidad. En lugar de mostrar su vulnerabilidad, él se aparta para llorar en privado. Luego, vuelve y toma a Simeón como prisionero. Esta acción tiene un propósito: forzar a los hermanos a traer a Benjamín a Egipto como una prueba de su sinceridad. Simeón, quien probablemente participó activamente en la traición de José años atrás, ahora se enfrenta a una situación similar, siendo tomado como prisionero. Al retener a Simeón, José pone a sus hermanos en una posición difícil, lo que los obliga a reflexionar sobre sus decisiones pasadas. A través de esta acción, José mide si sus corazones han cambiado o si siguen siendo los mismos hombres que lo vendieron a esclavitud. Simeón, en particular, sufre las consecuencias inmediatas de esta prueba, quedando prisionero en Egipto hasta que los hermanos regresen con Benjamín. La captura de Simeón es un momento significativo de confrontación con el pasado. Lo que sembraron sus acciones contra José está volviendo a ellos en forma de juicio. Simeón, quien junto a sus hermanos traicionó a José, ahora se encuentra prisionero, tal como José fue esclavizado años atrás. Este giro del destino nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, y tarde o temprano debemos enfrentarlas. El hecho de que José retenga a Simeón como prisionero también tiene un simbolismo profundo. Simeón, como uno de los líderes entre sus hermanos, representa la oportunidad de redención para el grupo. A través de esta acción, José no busca venganza, sino una transformación en el corazón de sus hermanos. Está dando a sus hermanos, y especialmente a Simeón, una oportunidad para reflexionar sobre sus errores, para arrepentirse y cambiar. El dolor y las lágrimas de José revelan que, aunque tiene el poder, su corazón no está endurecido por la amargura. Esto nos enseña la importancia del perdón. José, aún sufriendo las consecuencias de la traición, decide no devolver mal por mal. Como cristianos, estamos llamados a seguir este ejemplo, reconociendo que el verdadero poder se manifiesta en la misericordia y el perdón, no en la venganza. La captura de Simeón nos recuerda que nuestros pecados, aunque parezcan enterrados en el pasado, eventualmente saldrán a la luz. A veces, Dios nos permite enfrentar las consecuencias de nuestras acciones para llevarnos al arrepentimiento
y la restauración. Simeón, quien participó en la traición de su hermano, ahora se encuentra en una situación similar, enfrentando la prueba de su carácter y la oportunidad de redención. Este pasaje también nos enseña sobre el papel del perdón y la restauración. José, en lugar de usar su poder para vengarse de sus hermanos, está trabajando para restaurar la relación. Nosotros, como seguidores de Cristo, debemos hacer lo mismo. Debemos buscar la restauración y la reconciliación en lugar de dejarnos consumir por el deseo de castigar a quienes nos han hecho daño. Como Jesús nos perdonó, también estamos llamados a perdonar a los demás. Simeón está ahora en una posición de vulnerabilidad, tal como lo estuvo José en el pasado. Esta experiencia es una oportunidad para que él y sus hermanos reflexionen sobre sus vidas y sus decisiones. A través de la prueba de Simeón, vemos cómo Dios a menudo nos coloca en situaciones que nos obligan a confrontar nuestro pecado para llevarnos al arrepentimiento. Como cristianos, debemos estar dispuestos a enfrentar nuestras fallas y buscar la misericordia de Dios para ser transformados. En Génesis 42:36 se narra: Entonces Jacob su padre les dijo: A mí me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Después de que Simeón es tomado prisionero en Egipto, los hermanos regresan a Canaán con alimentos, pero sin Simeón. Al contarle a su padre Jacob lo que había ocurrido, le explican que el gobernador de Egipto, quien es José, aunque ellos aún no lo saben, exigió que trajeran a Benjamín si querían recuperar a Simeón y comprar más alimentos. Jacob, que ya ha sufrido la pérdida de José, se encuentra ahora ante una difícil decisión. Al saber que Simeón está retenido y que para liberarlo debe enviar a su hijo menor, Benjamín, a Egipto, Jacob queda devastado. Su dolor es profundo porque cree que ya ha perdido a José, y ahora ve a Simeón como otro hijo perdido. El miedo de perder también a Benjamín lo aterroriza, ya que Benjamín es el único hijo que le queda de su amada esposa Raquel. Los hermanos intentan convencer a Jacob de que es necesario enviar a Benjamín para poder salvar a Simeón y obtener más alimentos para la familia. Judá, en particular, se ofrece a garantizar la seguridad de Benjamín, tomando la responsabilidad sobre sí mismo si algo le sucediera. Finalmente, la grave situación de hambre y la necesidad de sustento para la familia obligan a Jacob a aceptar la propuesta, aunque lo hace con gran temor y resignación. Este momento en la historia muestra el dolor y el dilema de Jacob, quien lucha por proteger a sus hijos mientras enfrenta las consecuencias de las acciones pasadas de su familia. Simeón, mientras tanto, permanece cautivo en Egipto, esperando que sus hermanos regresen con Benjamín para poder ser liberado. La captura de Simeón y la necesidad de que Benjamín vaya a Egipto revelan las consecuencias a largo plazo de la traición de los hermanos a José. Las decisiones que tomaron años atrás están afectando no solo a ellos mismos, sino también a toda la familia. Jacob, en particular, es el que más sufre creyendo que ha perdido a José y enfrentando la posible pérdida de Simeón y Benjamín. Esta parte de la historia nos enseña cómo nuestras decisiones, especialmente aquellas tomadas por egoísmo o rencor, pueden tener repercusiones duraderas y afectar a los que nos rodean. Los hermanos, al traicionar a José, pensaron que podían deshacerse de él y seguir con sus vidas, pero ahora están atrapados en una situación que los obliga a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Jacob, por su parte, enfrenta una prueba de fe. Ya ha perdido a José y teme perder a Benjamín, pero también sabe que debe confiar en que sus hijos volverán. Este dilema nos recuerda los momentos en que también debemos confiar en Dios en medio del dolor y la incertidumbre. Aunque Jacob no puede ver el cuadro completo, Dios está orquestando una restauración que cambiará la vida de su familia para siempre. La situación de Jacob al enfrentar la posible pérdida de otro hijo nos muestra la fragilidad de la vida humana y cómo las decisiones del pasado pueden seguir afectándonos a lo largo del tiempo.
Como cristianos, estamos llamados a ser responsables de nuestras acciones, recordando que nuestras decisiones tienen un impacto en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Jacob también nos enseña una valiosa lección sobre la confianza en Dios. En los momentos de mayor desesperación, cuando parece que no hay solución visible, estamos llamados a confiar en que Dios tiene un plan mayor. Aunque Jacob no entiende por qué está perdiendo a sus hijos, Dios está usando esta situación para cumplir su propósito y traer la restauración a la familia. Además, la responsabilidad que Judá asume para garantizar la seguridad de Benjamín nos recuerda el valor del sacrificio y la responsabilidad. Judá ofrece su vida como garantía por la de su hermano menor, un gesto que apunta al sacrificio de Jesús por nosotros. Así como Judá intercede por Benjamín, Jesús es nuestro intercesor ante el Padre, garantizando nuestra salvación. Este pasaje también destaca la importancia de la restauración familiar. Dios, a pesar de las fallas de los hermanos, está guiando a esta familia hacia la reconciliación. Como cristianos, debemos buscar la restauración en nuestras relaciones, especialmente dentro de la familia, sabiendo que Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles para su gloria y nuestro bien. En Génesis 45, 4, 5 se narra: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Después de llevar a Benjamín a Egipto y pasar por varias pruebas impuestas por José, los hermanos finalmente se encuentran cara a cara con la verdad. José, que había estado ocultando su identidad, ya no puede contener más sus emociones y se revela a sus hermanos. Este es el momento culminante de la historia, el momento en que Simeón y los demás hermanos descubren que el hombre poderoso que tienen frente a ellos no es otro que su propio hermano, José, a quien traicionaron y vendieron como esclavo. La reacción de los hermanos es de miedo y sorpresa. Se encuentran ante una verdad abrumadora. Aquel a quien pensaban que nunca volverían a ver está vivo, y no solo eso, sino que tiene poder sobre ellos. Ante este temor, José los tranquiliza y les asegura que todo lo que sucedió, aunque doloroso, fue parte del plan de Dios. José no guarda rencor, sino que ve la mano de Dios obrando en la situación para preservar la vida de su familia. Simeón, quien había sido prisionero en Egipto hasta que sus hermanos regresaron con Benjamín, ahora se enfrenta a la realidad de su propia traición, pero en lugar de castigo, encuentra misericordia y perdón. José explica que aunque sus hermanos habían planeado hacerle mal, Dios lo usó para bien, para salvar a muchos de la hambruna. Este es un momento de restauración y reconciliación. José no solo perdona a sus hermanos, sino que también los invita a traer a toda la familia a Egipto para que puedan vivir en paz y prosperidad bajo su cuidado. La revelación de José a sus hermanos es uno de los actos más profundos de perdón y reconciliación en la Biblia. Simeón, junto con sus hermanos, se encuentra ante la persona a la que traicionaron, pero en lugar de recibir castigo, reciben gracia. Esta historia es un poderoso recordatorio de la misericordia de Dios y su capacidad para redimir incluso las peores traiciones y heridas. José entendió que Dios tenía un plan mayor para su vida, incluso en medio de su sufrimiento. Este conocimiento le permitió no solo perdonar a sus hermanos, sino también consolarlos, mostrándoles que lo que hicieron fue parte del plan de Dios para la preservación de la vida. Esto nos enseña que Dios puede usar incluso nuestras situaciones más dolorosas para cumplir su propósito redentor. En Génesis 50:20 se narra: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temen que él ahora busque venganza por la traición de años atrás. Aunque José los había perdonado anteriormente,
Los hermanos creen que tal vez solo lo hizo en respeto a su padre y que ahora que Jacob ha fallecido, José podría aprovechar la oportunidad para castigarles por haberlo vendido como esclavo. Llenos de temor, los hermanos se acercan a José, reconociendo nuevamente su falta y pidiendo misericordia. José, al ver el miedo de sus hermanos, responde con palabras llenas de compasión y perdón. Les asegura que no tiene ninguna intención de vengarse, recordándoles que aunque ellos habían actuado mal, Dios usó esa misma maldad para cumplir su plan. José, lejos de querer castigarlos, reitera que todo lo que ocurrió fue parte del propósito divino para salvar a muchas vidas, incluida la suya y la de toda su familia. Este acto final de perdón es una conclusión poderosa a una historia llena de traición, sufrimiento y, finalmente, restauración. José no solo perdona de corazón a sus hermanos, sino que también les ofrece la seguridad de que no guardará rencor ni buscará retribución. Así, la familia de Jacob encuentra paz y reconciliación, viviendo en la bendición y provisión de Dios bajo la protección de José en Egipto. El perdón que José extiende a sus hermanos es una manifestación del corazón de Dios hacia nosotros. A lo largo de la historia de José y sus hermanos, vemos cómo Dios puede transformar incluso las peores circunstancias en bendiciones. José, quien fue traicionado, vendido y encarcelado, comprendió que cada paso en su vida era parte del plan divino, y esto le permitió perdonar a quienes lo habían herido profundamente. Este acto de perdón definitivo es un recordatorio para todos nosotros de la magnitud del perdón de Dios. Aunque, como los hermanos de José, a menudo cometemos errores graves y nos alejamos de su voluntad, Dios está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. El temor de los hermanos de José, de que la venganza podría venir después de la muerte de su padre, refleja a veces nuestro propio temor de que Dios nos castigue por nuestros pecados pasados. Sin embargo, José, al igual que Dios, nos muestra que el perdón verdadero no guarda resentimientos, sino que trae restauración y paz. Además, el enfoque de José no está en lo que los hermanos hicieron mal, sino en cómo Dios usó esos eventos para un bien mayor. Este versículo clave de Génesis 50:20 es una de las declaraciones más poderosas sobre la soberanía de Dios en toda la Escritura. Dios puede redimir incluso las situaciones más difíciles y dolorosas, convirtiendo el mal en algo que cumple sus propósitos. Esto nos da esperanza cuando enfrentamos circunstancias difíciles en nuestras vidas, sabiendo que Dios está orquestando todo para bien, aunque no siempre podamos verlo en el momento. La historia de José y el perdón que extiende a sus hermanos es un ejemplo claro de cómo debemos vivir como seguidores de Cristo. Jesús mismo nos enseñó a perdonar a los que nos ofenden, tal como Dios nos ha perdonado. El perdón no solo libera a la persona que ha sido ofendida, sino que también sana las relaciones y abre la puerta a la reconciliación y la paz. José pudo perdonar a sus hermanos porque vio el panorama más amplio. Entendió que Dios estaba en control y que todo lo que le sucedió, incluso lo doloroso, tenía un propósito. Como cristianos, estamos llamados a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el poder de transformar incluso nuestras pruebas más difíciles en algo bueno para su gloria y para nuestro bien. Este tipo de fe nos permite dejar de lado el resentimiento y las ganas de venganza, y en su lugar ofrecer gracia y misericordia a los demás. Otra lección clave es la restauración de las relaciones familiares. Simeón, junto con sus hermanos, fue parte de una traición terrible, pero al final de la historia vemos cómo Dios restauró completamente a la familia. No importa cuán rotas o heridas estén nuestras relaciones, Dios puede traer sanidad y reconciliación si estamos dispuestos a perdonar y a trabajar por la restauración. A veces esto requiere tiempo, paciencia y humildad, pero la historia de José nos asegura que la restauración es posible. Por último, esta historia nos anima a ver nuestras dificultades desde una perspectiva más amplia. A menudo,
Cuando estamos en medio de una prueba, no entendemos por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. Pero al igual que José, debemos confiar en que Dios está obrando detrás de escena para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Romanos 8:28 nos consuela. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es un consuelo y una promesa de que, aunque no entendamos el porqué de nuestro sufrimiento, Dios tiene un plan y su voluntad se cumplirá para nuestro bien y para su gloria. El final de la historia de Simeón y sus hermanos es una lección poderosa sobre el perdón, la restauración y la soberanía de Dios. A través del acto de perdón de José, aprendemos que el perdón genuino no guarda resentimientos, sino que trae sanidad y paz a las relaciones rotas. Además, vemos que Dios, en su infinita sabiduría y poder, puede tomar incluso nuestras peores decisiones y usarlas para cumplir su plan de redención. Como cristianos, estamos llamados a reflejar este tipo de gracia en nuestras vidas, perdonando a los demás, como Dios nos ha perdonado a nosotros, y confiando en que, en todas las cosas, Dios está obrando para nuestro bien. La vida de Simeón y sus hermanos es un ejemplo de cómo el arrepentimiento genuino y la humildad pueden abrir la puerta a la reconciliación. Ellos tuvieron que enfrentar el dolor de su traición y la verdad de sus errores, pero también experimentaron la gracia de Dios a través del perdón de José. Dios no solo restauró su relación con José, sino que también los invitó a una vida nueva y mejor en Egipto. El perdón que José extiende a sus hermanos es un modelo para todos los cristianos. Como seguidores de Cristo, somos llamados a perdonar, incluso cuando hemos sido gravemente heridos. José tuvo el poder de castigar a sus hermanos, pero eligió perdonar porque comprendió que Dios estaba obrando un plan mayor. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6, 14, 15, donde nos enseña a perdonar a los demás para que también seamos perdonados. Esta historia también nos enseña sobre la soberanía de Dios. A veces enfrentamos traiciones o dificultades que no entendemos, pero Dios tiene un propósito detrás de todo lo que permite en nuestras vidas. Como José, debemos aprender a ver la mano de Dios en medio de nuestras pruebas y confiar en que Él puede transformar incluso el mal para bien. Romanos 8:28. Simeón y sus hermanos pasaron por un proceso de confrontación, arrepentimiento y restauración. Como cristianos, este es el proceso que también debemos seguir cuando hemos herido a otros. El arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración de nuestras relaciones, tanto con los demás como con Dios. Finalmente, este pasaje es un recordatorio de la gracia inmerecida de Dios. Así como José perdonó a sus hermanos sin esperar nada a cambio, Dios nos perdona a nosotros por medio de Jesucristo. Nuestro llamado es reflejar esa misma gracia a quienes nos han hecho daño, sabiendo que el poder del perdón es más fuerte que la venganza o el rencor. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.